Hola a todos, bienvenidos a este podcast que se llama Explorando la Mente, un espacio donde profundizaremos en los fundamentos, los avances y los debates que moldean el mundo de la psicología. Hoy los estamos acompañando Joana, Brian y Alejandra. Y vamos a hablar de un tema fundamental para quienes estamos en el mundo de la psicología, particularmente a quienes nos interesa mucho la investigación científica en psicología, y son los paradigmas de investigación. Entonces, empiezo desarrollando el tema y explicando que un paradigma es algo que va mucho más allá de una simple metodología. Es una manera, una forma de ver el mundo, de concebir las ideas y de concebir los temas. Particularmente en psicología, pues nos preguntamos cómo se obtiene el conocimiento, cuáles son esas guías que hacen que nos vayamos por un foco o por otro, y cuál es el papel que tiene el investigador frente al objeto de estudio. Esto lo medimos pues para poder investigar sobre la conducta, sobre el comportamiento desde diferentes miradas. Según la mirada que elijamos, vamos a tener unos resultados de esos procesos de investigación o de esos estudios que realicemos en psicología. Entonces, invitamos a Joana a que nos hable un poco sobre los paradigmas de investigación en psicología. Bienvenida, Joana. Gracias, Alejandra. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Eh, bueno, dando un complemento a la introducción de la compañera, voy a explicar un poco cuáles son los principales paradigmas en psicología. Uno de ellos es el paradigma positivista. Es uno de los más antiguos y más influyentes. Está basado en el método científico tradicional. Busca datos objetivos y cuantificables. Es ideal para estudios de laboratorio o encuestas a gran escala. Este paradigma se puede medir y analizar mediante métodos científicos, cuantitativos. Implica una recopilación de datos numéricos y análisis estadísticos. Para ello, como ejemplo, se pueden utilizar las evaluaciones psicométricas o estudios sobre eficacia o tratamiento de datos. Otro de ellos es el paradigma interpretativo. Parte de la premisa de que la realidad es construida por las personas. Se interesa por comprender significados, vivencias y narrativas. Utiliza entrevistas, grupos focales y observaciones participantes. Eh, Sus principales enfoques es comprender significados y procesos internos. Se basa en explorar con entrevistas y análisis de contenido para luego interpretar los resultados. Un ejemplo de él puede ser las investigaciones sobre el duelo o la migración desde el punto de vista del sujeto. Otro de los paradigmas principales es el sociocrítico. Este paradigma va más allá de comprender, buscar transformar la realidad. Está inspirado en autores como Paulo Freire y Habermas. Se enfoca en problemáticas sociales, derechos humanos e inclusión. Este paradigma busca entender y transformar las desigualdades sociales y culturales, cuestionando las estructuras de poder, implica análisis crítico y su tarea es promover los cambios sociales. Puede ser como un ejemplo el estudio sobre la violencia de género con participación comunitaria. Y por último tengo el paradigma constructivista, que destaca que el conocimiento es construido por la interacción entre el sujeto y el entorno. Es muy útil en la educación y la psicometría. Un ejemplo de él es el estudio sobre el desarrollo cognitivo o programas de acompañamiento psicosocial. Estos son los principales paradigmas en psicología que son muy importantes al momento de una investigación. Le voy a dar la palabra a Brian para que nos hable un poco sobre el impacto de la comprensión de la problemática social. Bienvenido, Brian, ¿cómo estás? Hola, un cordial saludo.
Bueno, sobre la comprensión de estos paradigmas en las problemáticas sociales, pues se entiende y se define que de cada diferente paradigma podemos mirar e interpretar diferentes realidades. Eh, pues ya que existen varios, se tiene pues la concepción de varios paradigmas, como lo es el positivista, mm, que es un enfoque cuantitativo y cuantificable, el cual se influencia en el conocimiento como la base que es sobre los hechos observables y medibles. En los contextos de las ciencias sociales, es un paradigma que busca identificar las leyes generales y explicar los fenómenos sociales. Como bien lo digo, utiliza métodos cuantitativos como encuestas y experimentos controlados, y tiene un impacto en la comprensión de las problemáticas sociales que radica en la capacidad de generar datos objetivos que puedan informar políticas públicas y programas sociales. El otro paradigma que también se tiene es el interpretativo, que se centra en una comprensión significada de las personas que se atribuyen experiencias y acciones. Eh, es un enfoque que valora las perspectivas individuales y busca interpretar los fenómenos sociales desde puntos de vista de los participantes. Su impacto comprende en las problemáticas sociales, en cómo se manifiesta la capacidad de captar la diversidad y las experiencias, en los significados desde una visión, eh, entre entender al sujeto desde su experiencia y su realidad. El paradigma constructivista es el que sostiene que la realidad social es construida a través de las interacciones y los significados compartidos entre los individuos. Es un enfoque que enfatiza el papel activo de las personas en la creación de su entorno social, y que tiene un impacto en la comprensión de las problemáticas sociales radicada en el conocer la multiplicidad de las realidades y la influencia de las estructuras sociales. Mm, es un enfoque que puede enfrentar desafíos en la validación y generalización de los conocimientos generados. Listo. Bueno, muchas gracias, Brian. Para continuar con este podcast, yo les voy a hablar un poquito de los paradigmas emergentes y el impacto que han tenido en la psicología actual. Como su nombre lo indica, emergente significa que son nuevas miradas, nuevas formas de ver el comportamiento y la conducta humana. Y esto pues trae muchos beneficios a la psicología. En primer lugar, permite ver la psicología de una manera más holística, es decir, entendiendo la complejidad de lo que es el ser humano, la conducta y su modo de relacionarse. Busca también no centrarse tanto en lo numérico, en lo cuantitativo como lo hacía el positivismo, sino entender también que hay unas subjetividades y que esas subjetividades tienen un significado especial. Entonces, hace que tengamos una visión muchísimo más compleja del ser humano, de sus relaciones y de la manera, pues, como de su comportamiento. Entonces, esto genera nuevas investigaciones porque abre nuevas líneas de investigación, como por ejemplo la psicología social, la psicología clínica, la neuropsicología. También es un desafío a las teorías tradicionales, ya que permite cuestionar y redefinir las nuevas teorías y entonces aporta otras perspectivas que a lo mejor anteriormente por esa mirada tan objetiva, tan numérica,
tan positivista, pues no se podía ir más allá de los sentidos, lo que sí permiten pues estos paradigmas más emergentes. Y por supuesto hay una comprensión muchísimo más profunda y sobre todo más contextualizada, más personalizada, más individualizada, ya que pues incluye el medio ambiente y la parte histórica. Particularmente quisiera hablar de la psicología positiva que se enfoca en las fortalezas y el bienestar del ser humano en lugar de centrarse en las dificultades y empieza a aportar unas técnicas y unas herramientas para su desarrollo y para su potencialización, como por ejemplo el mindfulness o la meditación, el yoga o el estar más presente, pues que todavía son teorías tal vez un poco cuestionadas desde la ciencia, pero que han demostrado unos impactos muy positivos en el comportamiento humano. Bueno, entonces le doy la palabra ya a Joana, que nos va a hablar de algunos ejemplos concretos sobre estos paradigmas. Gracias, Alejandra. Voy a hablarles de algo, o sea, de una forma específica, les voy a hablar como de algo concreto sobre cada uno de los estudios de investigación, pero luego les voy a poner un par de ejemplos como de situaciones específicas, con lo que podemos tener como una idea más o menos de cómo se realizaría la investigación, ¿cierto? Entonces, hablando, por ejemplo, del estudio cuantitativo, este indica que la evaluación del impacto de un programa de reducción de ansiedad usando escalas estandarizadas, que este viene ligado como al positivista, ¿cierto? También el estudio cualitativo sería, por ejemplo, historias de vida de migrantes venezolanos en Colombia. Este forma parte del interpretativo. El estudio participativo, que es la investigación o la acción con mujeres víctimas de violencia, que este forma parte del sociocrítico. Y el estudio místico se podría hacer una evaluación de climas escolares combinado con encuestas y entrevistas. Este es el integrador, así como poniendo un par de ejemplos como para que de pronto quede un poco claro cómo podría llegar a ser la investigación. Voy a poner como un tema particular, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del positivista, se podría hablar como cuál es la relación entre el nivel educativo y la participación en programas de reciclaje. Para esto habría que realizar una búsqueda recopilando datos cuantitativos sobre los niveles de educación y la tasa de participación en el programa. Todo esto como para llegar a realizar la tarea, que sería analizar los datos para determinar si existe una relación y diseñar campañas educativas para aumentar la participación de los jóvenes. En el caso, por ejemplo, del participativo, podría ser cómo reducir la contaminación en un río afectado por las industrias. Para esto se tendría que realizar una búsqueda con un experto en el medio ambiente y con la comunidad. Se podría trabajar para recopilar datos y experiencias de la contaminación y de lo que esto deriva en la comunidad cercana al río particularmente. Todo esto es enfocado a qué? Para diseñar acciones conjuntas y implementar campañas de limpieza y regulación, promoviendo la participación activa de todas las personas involucradas. Les quise poner como un par de ejemplos, como de pronto para hacer un poco más claro, que quede un poco más claro como de cuál sería el tema de la investigación y cuál sería su finalidad. Espero que haya sido clara con el tema. Le voy a dar paso a Brian para que haga también sus aportes. Muchas gracias. Bueno, como para concluir con un resumen sobre lo que ha sido el tema y los paradigmas, entendemos que para la psicología los paradigmas son marcos que orientan la manera en cómo investigamos, interpretamos y podemos transformar la realidad.
porque los paradigmas son un conjunto, un conjunto de conceptos que nos permiten pues, constituir un marco conceptual en el que se inscriben como los supuestos básicos subyacentes, que son las creencias y los valores que se comparten dentro de una comunidad científica, lo cual es esencial pues, para proveer en el investigador un soporte sobre las teorías y los referentes metodológicos para hacer pues como un fenómeno de estudio y una proporción de lo que puede ser un sistema filosófico o psicológico en cada investigación para comprender las cuestiones propias del proceso investigativo. Otra es cómo a partir pues, de estos paradigmas se ha tenido una evolución de los enfoques, como lo ha sido el positivista y todas las otras miradas que se tienen, que son complejas y también críticas, eh, que permite pues una participación en cada investigación y las maneras en cómo se puede ver o comprender la realidad. Mm, Cada paradigma tiene pues, sus implicaciones, sus maneras de entender y comprender la realidad. Mm, Son profundas en los diferentes tipos de conocimientos que producimos y la manera en cómo los usamos. En la actualidad, la interdisciplinariedad y la integración de los paradigmas son claves para responder los desafíos sociales y contemporáneos. Eh, sí, pues los paradigmas de investigación para la psicología son fundamentales porque nos permiten estructurar como sería el conocimiento y poder a partir de estos orientar las prácticas profesionales desde cada pues, paradigma que se considere mejor, como bien sea el positivismo, el constructivismo y entre otros que existen más, ¿cierto? Para adoptar pues una perspectiva única sobre la naturaleza humana y su comportamiento. Muchas gracias por la participación y por el espacio.